Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu programa Entregados a la Gran Comisión, la cual le auspicia a la Iglesia Puerta del Cielo, y esta es tu hermana en Cristo, de Líder Mar, y es para mí un gran privilegio y un placer, ¿verdad? Darle por iniciado esta serie, la cual se titula ¿Por qué alcanzamos salvación? Y el episodio del día de hoy es bastante interesante, el cual su tema es el alcance de su gracia, y el día de hoy tan especial, ¿verdad? Me acompañan mis pastores Iria Obepo Ventú y el pastor Samuel Amaro, y así vamos a estar tocando este tema de discusión, el alcance de su gracia, y me llama la atención, ¿verdad? Y quiero utilizar como método de introducción porque la frase que dice, porque la naturaleza del hombre huye de Dios, y si regresa a Dios es solamente por su gracia. Me llama bastante la atención, ¿verdad? El significado de la gracia, pastores, porque dice que la gracia es un favor inmerecido. Era algo que no nos correspondía, ¿verdad? Pero dice que la gracia es una expresión de su amor y su misericordia y justificación. Bastante interesante eso. Amén. Este tema, ¿verdad?, de la gracia, es un tema que a mí me llena de gozo porque como creyente, como nuevo creyente, como creyente que ya lleva años, es necesario que se le enseñe, es necesario estar consciente de la importancia y de lo que significa lo que es la palabra gracia. Amén, porque la palabra, como la hermana Deli dijo, es un regalo. Amén. Es un regalo inmerecido, o sea, un regalo que no importa lo que nosotros hagamos o hemos hecho, no somos lo suficiente para recibirlo, pero Amén. por el amor y la misericordia de Dios, amén, Él nos extendió ese regalo, y la gracia se le extiende a cada uno, Amén. a todo ser humano que camina en esta tierra, tiene, ¿verdad?, ese derecho de recibir ese regalo que es la gracia, pero como sabemos todos, no todo el mundo recibe ese regalo, amén, porque para recibir ese regalo hay que ejercer otra función, Amén. hay que ejercer otro don, que es el don de la fe. Amén. Porque Amén. por fe creemos que ese regalo otorgado nos llevará ¿a dónde? A la salvación. Amén. Amén. Yo lo veo también como el plan salvífico. Fue un plan salvífico. Pero no podemos obtener ese plan, obviamente no aceptar ese plan, si no es por fe. Creemos en que el Señor lo hizo así. Creemos que Dios planificó todo esto para nuestro beneficio. Yo quisiera ir un poquito también atrás, porque hay personas que tal vez no sepan ni por qué. Nosotros obtenemos la gracia, ¿sabes? ¿Por qué el favor de Dios con nosotros? ¿Qué pasó? Que el Señor quiso hacer un plan salvífico. Exacto. ¿Qué es lo que pasó? Pues todo empezó en el cielo. Todo empezó en el cielo, donde ninguno de nosotros estábamos todavía. Amén. Y pues muchos a lo mejor han escuchado de lo que es Lucifer, otro nombre para él es Satanás, que el Señor, ¿verdad?, lo reprenda. Amén. Era un ángel, realmente fue formado como un ángel de luz, un ángel de los grandes. Se dice que se compara como Gabriel, amén, con los ángeles grandes del Señor, y obviamente pues este ángel era muy importante, tan importante que él pudo convencer casi la tercera parte del cielo para hacer también el plan de él. ¿Cuál era el plan de él? Pues a lo mejor le entró el celo, la envidia, dice que se enalteció, se le subieron a él los humos, el orgullo. Entonces esa es la raíz de todo pecado. El orgullo es cuando ya tú no quieres aceptar de que Dios es el poderoso, Dios es el Padre, Dios es el creador. Entonces él quiso tener esa gloria para él. Por lo tanto, eso Dios no le gustó. Y al ser destituido del cielo, pues obviamente lo tiró para aquí a la tierra. Cuando estaba desordenada, no había todavía nadie en ella. Entonces, dice que al lanzarlo a él para acá, o sea, lo sacó del cielo. O sea, lo despidió, por decirlo así, de su función. También se fueron con él los ángeles caídos. Por eso es que le llaman ángeles caídos. Porque son ángeles que cayeron de la gracia del Señor, cayeron del cielo. Por lo tanto, al caer aquí, pues ahora se le llama a ellos malicia, demonio, etcétera, etcétera.
porque hago este resumen? Porque de ahí entonces el Señor le place hacer al hombre. Amén. Y cuando hace a Adán, al hacer este hombre, su creación, del polvo de la tierra, del barro, lo forma, amén, pues es una creación perfecta para Dios, ¿sabe? Es algo perfecto que Él creó. Amén. Y así sucesivamente vino Eva. Pero como todos saben la historia, pues sí pecaron. Pecaron porque ya no escucharon al Señor y hubo una instrucción. Y entonces, bajo esa, yo digo ese detonante también, esa forma de no hacerle caso a Dios, se forma entonces el pecado que llega a ser la rebeldía. ¿Me entiendes? Ellos se fueron en contra de lo que el Señor ya había dicho que no debían de hacer. Pues de ahí en adelante, ya el hombre no tenía ningún tipo de oportunidad o por ejemplo un lugar en el cielo o un lugar para Dios. ¿Por qué? Porque realmente pecó en contra de Dios. Entonces ya el Señor tenía un plan de cómo, por medio de un hombre que trajo entonces muerte Sí. para la vida, porque dice la palabra que tan pronto él peca es muerte espiritual. Amén. Entonces, de ahí en adelante, ya el Señor antes de todo, Él tenía un plan salvífico. Sí. Pues entonces Él quería traer entonces un hombre que entonces salvara a la humanidad. Sí. Por un hombre vino la muerte, pues entonces por hombre iba a venir vida. Amén. Y ahí viene entonces, eso se le llama entonces la gracia, La gracia. porque ninguno íbamos a obtener pues la oportunidad de salvación. Y es bueno explicar, ¿verdad? Como dijiste, que desde los comienzos Satanás fue lanzado del cielo para la tierra. Pero entonces, ¿por qué Satanás nos odia tanto? ¿Por qué Satanás nos pone los tropiezos? Claro. Porque entendemos que Satanás una vez supo lo que es, ¿verdad?, estar en el cielo, Yes. junto con Dios. ¿Y qué pasa? Él sabe lo que perdió. Entonces, al saber lo que perdió, él va a hacer todo lo posible para que nosotros, amén, no obtengamos eso. No obtengamos la salvación. Por eso es que todo esto lo estamos hablando, porque pasaron tantas cosas desde ese momento hasta la redención de nosotros, hasta esta gracia que se nos fue otorgada, que tenemos que empezar, como dice la pastora, con un resumen para entender dónde estamos. Sí, es que yo pienso que simplemente el hecho de que seamos imagen y semejanza de Dios es un recordatorio de decirle a Satanás. Es como que nosotros somos esta portada de ese libro que le damos un anuncio a Satanás. Esto es lo que tú perdiste. Lo que tenías. Lo que Por eso tenías a nos la creó mano. a su imagen y semejanza, para recordarle a Satanás cada segundo, en cada minuto, en cada todo Sí. microminuto, en que él entienda, ¿sabes qué? Esto fue lo que tú perdiste. Lo que tenías y tristemente, ¿verdad? Lo desvalorizaste. Y tú sabes que a mí me llama la atención que él llegó a ver la gloria de Dios. Y nosotros no hemos visto, obviamente hemos sentido un poco de su gloria aquí, pero todavía no hemos tenido la experiencia de estar al frente del trono de la gracia, o sea, al frente del trono de Dios. Entonces, él sí tuvo esa oportunidad. Más coraje le da que por fe nosotros le creemos a Dios sin ver la gloria, y él teniéndola de frente, él la desechó. Mira Él qué vio tremendo. a Dios cara a cara. Él lo tuvo que ver. Por eso es que tiene tanto coraje, porque él perdió algo que él conocía. Nosotros no hemos conocido todavía. Obviamente, por medio de su espíritu, hemos recibido muchas cosas, pero el simplemente creer algo que todavía no sabemos con exactitud cómo es en el cielo, sino que su palabra nos explica un poco, pero no es lo mismo el estar al frente de su gloria. Y es realmente hizo lo contrario, hizo la maldad. Y nosotros por fe le creemos a Dios. Amén. Gracias, Señor, por esto, aunque no te veamos. Gracias, Señor, porque no me entiendes. Y que Satanás, que el Señor lo reprenda, ha ido evolucionando. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, ¿qué pasa? Entra el pecado. Entra el pecado en nuestras vidas. Entonces, Dios dice, espérate, yo tengo que hacer algo. Entonces, ahí dijo, tengo que hacer leyes. Amén. ¿Para qué? Para que haya un orden, para que haya un control. Entonces, ahí vienen las leyes, amén, las leyes, ¿verdad?, de Moisés, en cuanto tenían que obedecer esas leyes para obtener la salvación. Ese era en el Viejo Testamento. Amén. Dios le da las leyes a Moisés para que el pueblo las siguiera. Amén. Y ya todos sabemos, ¿verdad?, que por expiación de nuestros pecados, por sacrificio, amén, una vez al año, ellos eran perdonados. Pero ¿por qué digo que Satanás evoluciona? Porque él dijo que ahora tienen leyes. Ahora se lo va a hacer más difícil. Más difícil. Sí, Amén. definitivo. ¿Entiendes? Entonces, más difícil. Y mira que
Oye, tocaste un punto tremendo. Ajá. Se lo voy a hacer más difícil. Y el Señor sabía que no íbamos a poder por Que no medio íbamos a de poder. eso, Amén. porque realmente no había manera. Pues, ¿sabes qué? Él dijo, ahora yo voy a morir por ellos. Ahora voy a morir. Ahora ahí nadie me va a ganar. No Sí. me va a ganar ni el diablo ni nadie, ni el plan que tenga él, porque el plan mío es mayor. Amén. Imagínate eso, ¿sabes? Él ya conocía que no íbamos a poder, que realmente esto es por Por fe. la fe. Es la gracia, por Es eso la es que es gracia. por eso es que le llaman la gracia. La gracia. Porque es algo Es que un no regalo. merecemos, es un regalo. Un regalo. Era Amén. algo que no era para nosotros, pero por su amor y su misericordia Misericordia. nos justificó a nosotros. yes. Y alcanzamos esa gracia, Yes. ¿verdad? Que el día de hoy podemos decir gracias, Señor, porque pudimos alcanzar esa gracia. Y esa gracia, lo más bonito de esa gracia es que está vigente, no ha caducado. Amén. Claro que no. Esa gracia es para todo el mundo, todo aquel que quiera a Jesucristo en su corazón. Y lo lindo de esto es que Dios, ¿verdad? Todos sabemos, Juan 3:16, ¿verdad? Dio su único hijo, su unigénito, para que todo el que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Jesucristo vino a la tierra, nos mostró la manera de conducirnos, nos mostró que se puede pasar tempestad, se puede pasar tribulación, se puede pasar todo, pero venció. Amén. Venció donde venció en el madero, venció en la cruz Amén. del Calvario. Ese fue el sacrificio para que nosotros Amén. obtengamos lo que hoy estamos hablando, que es la gracia Gracias de a Dios. Dios. ¿Qué pasa? Para nosotros entender la gracia, primero tenemos que entender el sacrificio. El Yes. sacrificio en la cruz. Porque si no Yes. entendemos el sacrificio, no vamos a saber el valor de la gracia. ¿Me Amén. están entendiendo? Claro que porque sí. porque Claro que sí. tenemos que entender que un hombre dio su vida Ujú. por ti y por mí, Amén. por ustedes que nos están escuchando, que somos pecadores. Amén. O sea, que no nos merecíamos este regalo. Porque todos sabemos que si alguien te regala una cosa es porque está agradecido de algo que tú hiciste. Inmerecido. Yo te voy a dar este regalo como Sí, pero apreciación. que te lo porque, den. Amén. Sí. Pero Sin que te lo merecerlo. den, Ajá. o sea, él perdió la vida por culpa tuya. Ya. Si entendemos Llevó tu esto, pecado. Ajá. si entendemos este sacrificio, vamos a entender el valor de la gracia. Amén. Vamos a entender el valor Lo de valoramos. lo que significa Yes. que alguien te amó tanto. Que cada sangre que derramó en la Eso así, cruz fue del por uno. Calvario tenía el Estaba nombre de cada pensando en uno ti. de nosotros. Claro que sí. Amén. Y que Si dice no hubiera- que quedó sin sangre. Amén. O sea, quiere decir que él se vació completo por Literal, nosotros, literal. literalmente. Ujú. Mira lo que es alcance, como estamos hablando del alcance. Amén. El alcance dice que significa, o por ejemplo, decir un sinónimo es cubrir, Amén. cubrir una distancia, alcanzar a la vista. O sea, él realmente nos alcanzó, Amén. nos cubrió. ¿Sabe? Quiere decir que algo que no era alcanzable, porque si te vienes a ver, cuando tú quieres alcanzar algo es que no es alcanzable al momento, pero lo quieres alcanzar. Él nos alcanzó a nosotros no teniendo nosotros, como dice el pastor, no éramos inmerecedores Amén, de eso. inmerecedores. Pero dice su palabra que nosotros no éramos su pueblo. Quien era pueblo de Dios eran los judíos. Por eso es que entonces la gracia nos Amén. alcanzó a nosotros. Amén. Porque ahí Yes. viene entonces, mira el amor. El amor abundó aún para aquellos que no teníamos no éramos su pueblo. Yes. No éramos dignos. No éramos Amén. dignos, no éramos su pueblo, éramos gentiles. La palabra dice, mira, dice, por cuanto todos pecamos Ajá. y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Porque pecamos, fuimos destituidos. Y debido a que ninguna cosa impura puede entrar en el reino de Dios, ninguno de nosotros era digno de volver a la presencia de Eso Dios. es así. Pero por su gracia, Por su gracia. Dios, por su Un favor sacrificio, inmerecido. amén, nos justificó para ser, ¿verdad?, justos delante del Padre. Eso es así. Amén. Amén. Para que usted vea que, vuelvo y repito, tenemos que entender el valor de ese sacrificio. Amén. Si no, no podemos entender la gracia. Por eso es que en estos tiempos que estamos viviendo, la gracia lo toman y la convierten en libertinaje, porque en realidad no entienden el valor de la gracia. Si supieran que la gracia es más fuerte que la misma ley. Ya. Porque Amén. si uno estudia a Mucho más profundidad lo que fuerte. significa la gracia, entendiéramos que el sacrificio en la cruz derramando Jesucristo la Eso es así. sangre, entendiéramos Eso que es así. esa sangre derramada en la cruz del Calvario no fue cualquier cosa, por No. tanto debo de valorizar esa gracia, porque amén. tenemos Claro. en poco la gracia de Dios, porque entendemos, y a veces nos quedamos en el Antiguo Testamento, el ojo por ojo y diente por diente, pero Dios quiere mostrarte que su sangre tiene un valor y un peso mayor. Claro que sí. Y entonces cuando entendemos eso y decimos, espérate,
Es un favor inmerecido. Yo no me merecía esto. Mas, sin embargo, Él se propuso quererme salvar a mí y alcanzarme a través de su gracia. Me llama la atención una nota que estaba escuchando y busqué un poco de información. Era que Jesucristo empieza este camino y había un joven detrás de él y Jesucristo empieza a correr y había un joven curioso y mira que Jesucristo está corriendo. Lo que es más interesante de esto es que en ese camino llano que estaba corriendo Jesucristo podía correr con facilidad y el joven que estaba mirando a Jesucristo corría detrás de él con mucha facilidad. Pero en el momento en que Jesucristo empezó a subir la colina o esa montaña o esa jarla, como decimos los puertorriqueños, empezó a subir esa jarla, Jesucristo notaba que había obstáculos, había piedras, pero no importó esas piedras, Jesucristo las pasaba como si nada. Pero en el momento, no obstante, cuando Jesucristo, ¿verdad?, que discierne todo, mira hacia atrás y se percata que el joven estaba subiendo también la colina, pero con dificultad. Y me llama la atención que Jesucristo se voltea y extiende su mano para alcanzar al joven y le dice, no te rindas, yo te ayudaré. Y eso es lo que significa la gracia. Dios simplemente extendió su mano para salvar al pecador, para salvar a aquel que no tenía ninguna posibilidad de alcanzar salvación, que ciertamente hubo un Adán que trajo pecado al mundo, pero también hubo un Jesucristo que trajo la vida y la salvación. Y nos justificó a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario y perdonó nuestros pecados. Eso es ¿Amén? así. Amén. O sea que, en cierta manera, Aleluya. la gracia nos da esperanza. Amén. Eso es así. La gracia nos da una oportunidad. Amén. Amén. Por eso es que, volviendo un poquito atrás, amén, por eso es que yo entiendo que tenemos que saber cuán importante Amén. es la gracia. Porque, en otras palabras, si nosotros no, ¿verdad?, no llevamos la gracia de Dios o no la valorizamos, estamos diciendo que el sacrificio que Jesucristo en la cruz fue en vano. Fue en Fue en vano. vano. Exacto. Entonces, Fue algo vacío, Exacto. como que no Como tuvo que no peso. tuvo como que, peso. exacto, No es como que importante. no No es valoramos importante. eso. Por eso vuelvo y repito que tenemos que entender a plenitud ese sacrificio. Amén. Pero es que la misma palabra lo habla. La misma palabra dice, hemos de descuidar una salvación tan Tan grande. grande. Y mira, dice, una salvación tan Tan grande. grande. Porque realmente esto es grande. Yes. No estamos hablando de cualquier persona. No. El Señor, el Padre, entregó a su único hijo. No estamos hablando que tenía, no, a su único hijo. No tenía varios, tenía que uno. exactamente, Amén. único, unigénito. O sea, quiere decir que Él decidió entregar lo único que Que tenía tenía. para salvarnos a nosotros como sacrificio, como cordero, dice la Yes. palabra. O sea que es algo grande. Cordero al matadero. Estamos hablando de que si uno tiene una familia y solamente compone de papá y mamá Amén. y hay un solo hijo, yo voy a entregar a mi único hijo. Te vas a quedar Sabiendo que pensando. no tengo, exactamente. Lo vas a es dudar. un peso, eso es algo Yes. grande. Por lo tanto, si lo vemos de ese punto de vista, en nuestro, Gloria a ¿verdad? En nuestra perspectiva natural, Amén. vamos a entender de que esto no es cualquier cosa. Y me encanta como dice la palabra del Señor en Tito capítulo 2, verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y Amén. me inclino al punto que trajo el punto de vista la pastora, porque cuando dijo, ¿verdad?, que esto era para los judíos, Yes. realmente. Amén. Yes. Entonces, aquí cuando habla en Tito que manifestado para salvación a todos los hombres, no Yes. fue a un grupo nada No. más. O sea, realmente el propósito era alcanzar a su pueblo. La humanidad. Amén. Mas, sin embargo, dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y cuando no les recibieron, Jesucristo dijo, no me quieren recibir. Pero entonces esta salvación, esta gracia va a ser para todo el mundo. No un grupo, sino que para todo el mundo, para el alcance de una humanidad Eso es así. completa. Es para todo el mundo. Amén. Dios la pone ahí. Amén. Mi gracia es para todos. Amén. Pero solamente aquellos que ejercen la fe La fe. Ah, claro. para recibirla Claro. son los Yes. que van a ser salvos. Y quiero aclarar algo Claro y que subrayarlo sí. esto bien fuerte. Para nosotros recibir la gracia, que es la salvación, primero tenemos que recibir a Jesucristo y luego también junto con la fe, porque Hebreos 11 dice, y verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera Amén. y la convicción de lo que no se ve. Amén. Por eso nosotros creemos en un Dios, como decía la pastora, no lo vemos,
pero por medio de esa fe podemos sentirlo, por medio de las caricias del Eterno, ¿verdad? Podemos sentirlo. Entonces, para poder recibir gracia, necesitamos a Cristo y tener fe, creer. Definitivamente. Creer. Por eso hay que entender que la gracia, sin dar los pasos de fe, Yes. no los tenemos. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos otorgó la gracia, todavía tenemos que actuar en fe y recibir al Amén. Señor como nuestro Salvador, bautizarnos Eso en es las así. aguas. Amén. Hay una acción. Claro. Hay una acción. Por eso digo es que habla la palabra de que la fe sin obra es muerta. Muerta. La fe Porque y la tiene gracia que haber, van juntas. no es creer nada más, hay una acción. Tiene que haber una acción, Tiene yes. que haber una acción. Un movimiento. Claro que sí. Un movimiento. Y el evangelio es de movimiento. Yes. Nunca el Señor ha hablado de estancamiento. El Señor No. siempre ha querido que el pueblo crezca, que el Crezca. pueblo avance, Amén. que el pueblo, ¿me entiende? Eso es bien importante. Hablando de lo que ustedes están comentando ahora, en Romanos 10, 19 al 20 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, mas me manifesté a los que no preguntaban por mí. Santo. O sea, quiere decir que alcanzó a estas personas que realmente tenían una necesidad, que no había salvación, simplemente para provocar también a celos a aquellos que sí conocían de digan, Dios, pero los que no conocían de Dios, que ni preguntaban por Él, amén, empezaron a oír de Cristo, Sí. empezaron a oír milagros, empezaron a oír, ¿me entiendes? Y de esa que forma accionaran, que reaccionaron, despertaran. porque tal vez no conocían Yes. bien qué es lo que estaba pasando, Sí. pero la fe de ellos, yo creo, no importa, yo creo. Yes. Y entonces, Señor, ¿tú crees? Pues entonces será salvo. Se salvó. Amén. Yes. Pero por eso es que me encantan las cartas de Pablo, porque había un problema en las iglesias en cuanto a la Yes. gracia. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo en una ocasión dice, amén, que dice que donde hay mucho pecado, abunda la Abunda la gracia. gracia. Yes. Amén. Pero hace una pregunta, luego dice, ¿y qué? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia Amén. abunde? Exacto, Y él dice, tampoco. de ninguna manera. manera. Entonces, en ese siempre ha habido un conflicto Yes. en cuando Pablo también dice acerca de que no es por obra para que nadie se gloríe, Yep. que es por gracia. Yes. Amén. Entonces, si brincamos a Santiago, Santiago dice lo que acaba de decir la pastora, Amén. que la fe sin obra es Es muerta. muerta. Pero esos dos versos, en mi opinión, y van conjuntos. Sí. ¿Por qué? Porque, No son opuestos. porque si Exacto. obtenemos la gracia Exacto. y andamos por fe, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Exactamente. Tenemos que obedecerla. Y si Y ahí obedecemos la actuamos. palabra de Dios y obtenemos la gracia, se tiene que notar en obra. Exactamente. Se tiene que Amén. Exactamente. O sea que no Tiene hay que haber ningún un cambio. debate. No hay En- ningún tiene debate. debate. que ver Amén. en todas las áreas. Definitivamente. Esa gracia salvadora se tiene Amén. que ver en todas las áreas. Es como un marco, como un cuadro. Cuando tú miras un cuadro, tú no miras una área del cuadro. Cuando tú miras un Eso cuadro, es así. para Hay que poderlo estudiarlo completo. meditar en él o reflexionar en él, tú tienes que mirarlo en todas las áreas. En todos Para los poder entornos. llegar a una conclusión, una hipótesis Sí. sobre de qué significa, qué estoy viendo, ¿me entiendes? Amén. O sea, así mismo en la vida del creyente. La gracia salvadora no se implica en una sola parte de ese cuadro, sino que tenemos que ver Abarca todo lo que muchas quiere, cosas. ¿verdad? Implicar ese cuadro. Lo pongo así, ¿verdad? Claro Para que sí. el beneficio de aquellos que, ¿verdad? Lo puedan entender con más facilidad. Yo me acuerdo de un mensaje que el Señor te dio y el título nunca se me ha olvidado. Y es convertiremos la gracia en desgracia. Amén. Wow. Y es la realidad de la vida que estamos viviendo hoy en día. Porque la gracia, es como tú decías, la gracia es algo tan valioso que hoy en día no la están tomando con cuidado. Ay, santo. La ¿Verdad? están tomando con con el amor libertad, que Dios lo hizo, no como están tomando, licencia sino a que lo pecar. están Amén. convirtiendo en una desgracia porque están entonces haciendo lo que les dé la gana porque ya Cristo Ay, pagó el santo. precio. Amén. Eso, amén. Pero no, Pablo no enseñó eso. Pablo enseñó, él pagó el precio por tu pecado. Yes. Tú no lo merecías, pero ahora que los tienes en tu mano, valóralo. Pero Yes. Pablo lo Cuídalo. dice
Pablo lo dice después de esa pregunta. Wow. Dice, Amén. porque lo que Ajá. hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aún en él. Amén. Exacto. ¿Cómo ¿Cómo, puede cómo ser? vivir bajo pecado estando con la gracia? Con ¿O la estás gracia. en la No, gracia? no se puede. No. ¿Estás en la gracia o estás en el pecado? No se puede. Y quiero basarme también, quiero dar esta palabra en Romanos 5, verso 15, en la Nueva Versión Internacional, dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron Amén. todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Amén. Jesucristo, abundó, o sea, que abundó, es algo que está, mira, que sigue ahí, Claro que sí. abundó para todos, o sea, que esta gracia no tiene límite, No. pero no podemos estar pecando Exacto. y también estando con la gracia, Exacto. porque lamentablemente lo que es profano no puede ir con los santos. Es que lo Amén. santo y lo es definitivamente lo santo que es de Dios no mezcla con las tinieblas Amén. del enemigo en ningún momento. Y chocan entre sí. vuelvo y repito, ¿verdad? Y hemos dicho esto mucho, pero tenemos que Aleluya. entender que la gracia y la fe van de la mano. ¿Por qué? Porque sí hay que hacer algo para obtener Amén. esa gracia. Amén. Amén. Hay que actuar en fe. Yes. Hay que entender y hay que saber y creer Creer. que Jesucristo murió por nosotros Yes. y a través de eso es como único nosotros somos salvos. Amén. Pero si nos creemos que ya hizo sacrificio, yo no tengo que hacer nada, ya yo, ¿verdad? Dije por mi boca que acepté al Señor y ya está. No, No, claro que no. no, Amén. porque hay que hacer algo. Hay que hacer algo, hay que ser accionar, estar en movimiento, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo. En Efesios capítulo 2, verso 8, Reina Valera dice, porque la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, Amén. esto es regalo de Dios. Amén. ¿Me entiendes? Soy salva mediante la gracia, así por la fe, pero esto es de Dios. Amén. Entonces hemos malinterpretado lo que es el concepto de la gracia porque pensamos que como es un regalo de parte de Dios, yo puedo hacer lo que quiera con ese regalo. Entonces entramos en ese juego entre el pecado y la gracia, entre el pecado y la salvación, entramos entre lo profano y lo santo. Entonces Dios lo que quiere es que tú entiendas que esto es un regalo que tú tienes que, oye, valorizar, porque gracia significa favor y merecido. Anoche mismo teníamos una hermana predicando Amén. y decía, si tú eres santo, Amén. si tú recibiste ese regalo, Amén. santifícate Fíjate más. más. No está diciendo, si lo recibiste, no, tranquilo, peca, no te No, preocupes, no. haz lo que tú quieras. No, dice, santifícate. O sea que cada día nosotros Crecer. tenemos que, definitivamente, hay una evolución en nosotros. Y no estoy hablando de la evolución que el mundo está trayendo. Estoy hablando de que nosotros tenemos que crecer. Queremos que alcanzar la estatura de Cristo. Eso es lo que nos habla. Y para alcanzar la estatura de Cristo, Cristo fue nuestro ejemplo. Amén. El mejor ejemplo que podemos tener es el Señor. O sea que esa gracia definitivamente la tenemos que valorar. Hay un predicador que le dicen el predicador de predicadores, se llama Spurgeon, y dice que él afirmaba que el llamado soberano de Dios es mucho más poderoso que la resistencia de cualquier hombre. Un hombre no es salvo contra su propia voluntad, sino que la obra del Espíritu Santo hace que desee serlo. Santo. El Espíritu Santo aquí es el agente principal, Amén. amén, de lo que es la gracia ahora mismo aquí en la tierra. Porque Cristo obviamente, él tiene una encomienda, se fue a preparar morada, Amén. pero dejó a su Santo Espíritu. Amén. Y nosotros recibimos esa gracia, esa salvación, porque la gente está aquí todavía con nosotros en la iglesia, todavía está operando, todavía está tratando de convencer a la gente. El que no le haga caso al Espíritu Santo lo está contristando, Exacto. está diciendo que no. Pero está aquel, pagando. obviamente el Espíritu Santo siempre está presto, por eso le dicen el consolador, Consolador, porque Él yes. está para eso. Entonces la gente no entiende que mientras el Espíritu esté ahí, tratando con la humanidad. Amén. Oye, ese regalo tremendo que el Señor nos ha podido dejar a nosotros, que dijo, se quedará el consolador con ustedes. ¿Por qué? Porque todavía hay Mire, gente pero- que alcanzar. Todavía el alcance de la gracia tiene que No se- seguir. no nos quedaremos huérfanos. Exacto, no nos dejó huérfanos. Yes. O sea, yo vengo ahorita, por decirlo así, En yo breve, vengo ahorita, pero voy a dejar a la gente, voy a dejar a esa persona hermosa y perfecta que se llama Espíritu Espíritu Santo. Santo. O sea que si el Espíritu Santo está aquí con nosotros, ¿qué será de la humanidad?
cuando ya no No esté. tiene- No va a haber ya salvación, ya la gracia no va a estar, porque el Espíritu Santo va a estar hasta que la iglesia esté. Ya de en adelante, la humanidad tiene que entender que todavía el Señor todavía quiere alcanzarla. Todavía hay alcance de su gracia. Que la gracia todavía está vigente. Está Todavía está vigente. vigente. Lo más que me Yeah. impresiona en Colosenses capítulo 2, verso 13 dice, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Me llama la atención que cuando dice nos dio vida juntamente con él, o sea, ¿de quién está hablando? De Jesucristo mismo. O sea, nos dio vida juntamente, o sea, no teníamos vida, porque estábamos muertos, pero nos dio vida juntamente con él, porque él es la vida eterna, ¿me entiendes? Entonces es necesario entender algo, y esto es muy claro, que sí, Cristo quiere perdonarte tus pecados, sí, Cristo quiere, ¿verdad?, darte la salvación, pero él quiere que tú tengas vida. Amén. Tú tengas vida. Amén. Porque hay mucha gente allá afuera que realmente es muy cierto, se encuentran debatiendo en pensamientos, debatiendo en una lucha interna, y Dios quiere darte vida. Dios vino a perdonar tus pecados, Él vino a traerte esa salvación que es la gracia, pero Él quiere realmente que tú estés juntamente con Él. No es que estés a distancia, no, ya no a distancia, sino que Él quiere que tú te acerques a Él y entiendas que tienes que estar juntamente con Él para poderte Él dar vida. Mira, a lo mejor nos encontramos a veces así, mira, como que con el corazón, con los últimos latidos de nuestro corazón, pero a lo mejor tú te encuentras desilusionado de la vida, a lo mejor de ciertas cosas que han pasado en nuestras vidas que constantemente nos llevan a pensar, realmente allá arriba hay un Dios, existe Dios. Claro. Y si tú existes, ¿por qué estás permitiendo estas cosas en mí? Él solamente te está diciendo, acércate a mi gracia. Acércate. Acércate a mi gracia. Yo te voy a alcanzar también. Sí, o sea, la oportunidad es para ti también. Mira, ay Dios mío, ahora que tú tocas ese punto, qué tremendo. Mira, dice, esto significa que nadie está fuera del alcance del poder salvador de Dios. Dificultad no es una palabra que se encuentre en el diccionario del cielo. Nada es imposible para Dios. Aún el más depravado grosero, cuya boca está llena de profanidad, cuyo corazón está todo un infierno y su vida como las llamas del abismo, sin fin, aleluya, si mira hacia arriba, Él mueve su mano, su brazo, aleluya, y su gracia lo alcanza. Un hombre puede transformarse, puede ser transformado. No hay hombre tan perverso que Dios no pueda alcanzar y cambiarlo. Amén. O sea, eso fue Spurgeon, porque es que la gracia de Dios llega aún en el hombre que nosotros pensamos que no lo va a alcanzar. ¿Y tú sabes que él tiene misericordia? Que no lo va a alcanzar. Misericordia. Oh, Dios. ¿Tú sabes Señor. qué podemos ver? Que en aquel tiempo esto se le hacía difícil a los fariseos entender. Sí, Señor. Yes. Entonces, hoy se le hace bien difícil a los religiosos entenderlo. Sí. ¿Por qué? Porque es que esto es para todo. Esto es para Entonces, no por eso hay una porción en la palabra acerca de la historia de Simón, cuando Jesús estaba en la casa de Simón, y estaba aquella mujer que con sus lágrimas ungió los pies del maestro, y Simón se enojó, pensando él, Jesús no sabe que esta mujer es pecadora, porque Simón era religioso. O sea, ven acá, entonces Jesucristo, entendiendo y sabiendo el pensamiento de Simón, le dice, mira, hay una historia. Esta historia eran dos deudores. Uno debía mucho y uno poco. Y a los dos se le perdonó la deuda. La misma deuda. Y le preguntó, ¿quién ama más? ¿Al que se le perdonó poco o al que se le perdonó mucho? Él dice, al que se le perdonó mucho, al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Y esa es una muestra del agradecimiento. De la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Cómo es Dios clemente? ¿Cómo es Dios tan misericordioso que puede alcanzar a aquel que a lo mejor en nuestra humanidad decimos, este es imposible que lo va a alcanzar? No, si este es un hombre inmundo de labios. Este no llena mis requisitos, pero sí llena los requisitos de Dios. Aleluya. Por eso es que el amor es algo indispensable en la vida de un cristiano. Porque si tú muestras el amor, es que sabes que Dios te perdonó. No es una ni dos. No. Constantemente Dios nos está perdonando nuestras transgresiones, nuestros pecados. Aleluya. Pero muchas veces tomamos eso. Entonces creemos que a nosotros solamente es que Dios nos perdona. No, amado hermano, no importa lo que nosotros hagamos. Si nuestro corazón viene delante de Dios, contento y humillado, un corazón humilde, Dios te va a perdonar. Pero se nos hace a veces difícil. Pero mire ese hombre.
mira, esa mujer es imposible que Dios la perdone. Amén. No, no es nada imposible. ¿Saben? Porque, vuelvo y repetimos, es por gracia. Es Eso por es amén. gracia. Y el Señor salva a quien quiere. Amén. O sea, el Señor es el único que puede decidir porque Él conoce. Ahí es Él donde la conoce palabra la dice, porque la profundidad gente de malinterpreta el versículo, pero realmente ahí donde viene que Él conoce el corazón y los pensamientos los discierne, las intenciones del mismo. Si Él ve que ese pecador, aleluya, tiene un corazón que está completamente quebrantado delante de Dios, dice contrito, humillado Humillado. totalmente, Yes. el hombre de afuera puede pensar lo que sea, Ajá. pero Dios Amén. que discierne ese corazón, Él sabe que lo Se está haciendo manifiesta en genuino. gracia. Claro Dios que se sí. manifiesta en gracia Y ahí y se trae la manifiesta la salvación gracia a de su Dios. vida. Me llama la atención cuando Amén. también buscamos la historia de Bartimeo, cuando decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él se encontraba en una condición bastante, podemos decir, bastante fuerte porque él estaba ciego. ¿Y cuántos allá afuera no estamos ciegos? Sí. Que no se nos ha caído esa venda que el Sí. enemigo tristemente nos ha puesto. Y Dios quiere, ¿verdad? Quitar esas vendas y tú puedas decir en esta hora, en el nombre de Cristo, decir de nosotros, porque alguna vez nosotros también lo decimos. Claro. Amén. Jesús, En algún momento estuvimos hijo ciegos. de Ajá. David, ten misericordia De de mí. mí. Y Dios se quiere manifestar no tan solo, ¿verdad?, en misericordia, sino en una salvación espiritual en tu vida. Mira, Eso es yo así. siempre he dicho, el médico salva vidas y eso es amén. Eso. El salvavidas puede salvar vidas, pero no hay alguien mayor y alguien mejor en esta tierra que vino y padeció todas nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestros dolores y todas esas cosas que llevó en la cruz del Calvario, que fue Jesucristo, que te puede decir, ¿sabes qué? Yo vine a salvarte. Amén. O sea, no se compara un doctor, no se compara una enfermera, no se compara nada esto en la vida secular versus la gracia salvadora de Dios, porque Él quiere extender esa gracia a cada uno de nosotros que estamos, ¿verdad?, aquí presentes. Oye, Y aún sí, señor. los que nos están sintonizando. Eso es así. Y queriendo que toque ese tema, porque hay personas que tal vez su fe está en otras cosas. Yes. Está, en lo que es humanamente hablando aquí en la tierra. Pueden tener su fe puesta en la mirada en el hombre, doctores, o sea, su fe, pero no miran para arriba. Yes. Porque a lo mejor no se le ha presentado la oportunidad, tal vez a lo mejor su fe no da mucho como decía Bartimeo, ten misericordia de Ten mí, pero si el misericordia. Señor la tiene conmigo. Ajá. Ay, no, yo prefiero entonces ir al médico y que Él determine. Ajá. No, determina a Cristo, Determina determina a el Cristo. Señor, Coge determina. a Cristo. Amén. Escoge a Y- Cristo. Y estamos hablando que esto lo vemos hoy en día. La fe de muchos no está puesta realmente, Amén. Y no está puesta en el Señor, o sea, está puesta en otras cosas, pero en el Señor, como Dios quiere, que dependan de Él, que le crean a Él, no está. Se le hace difícil a la humanidad. Es que es muy fácil no ser agradecido cuando algo es regalado. amén. Hay regalos Cuando que algo tú no te cuesta, no, cuando algo mira, no te cuesta. mira Claro. lo que pasa. Y es la Es verdad. que yo me recuerdo cuando mami venía, me regalaba un regalo y yo decía, ay, qué hermoso. Y estaba 2 o 3 días ansiosa con ese regalo. Pero pasaba una semana y un mes y yo ponía ese regalo a un lado. Y eso es lo que estamos haciendo con la gracia del Señor. ¿Por qué no alcanzamos la gracia de Dios? Porque estamos poniendo la gracia a un lado. Y Dios no quiere que la gracia de Dios esté a un lado. Él quiere que tú la mantengas ahí, que te mantengas apasionado por esa gracia, que tú te mantengas deseoso de esa gracia. Por eso es que uno de los 10 hebreos, ¿verdad? Uno de los 10 leprosos que eran samaritanos, Jesucristo ve a 10 leprosos y Él sana a los 10 leprosos. Pero de esos 10 solamente Uno fue regresa agradecido. uno. Y Jesucristo dice, y Jesucristo dijo de la siguiente manera, dice, no ha sido limpiado los 10. ¿Dónde están los otros 9? Ujú. Y así a veces estamos recibimos esa gracia, alcanzamos la gracia. Y a veces la gracia está ahí para que tú la tomes. Y a veces Jesucristo está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que alcance gracia, pero no las alcanzamos porque a veces nos estamos actuando como esos 9 y no estamos actuando como ese 1. O que no hay agradecimiento como tal. No es Un que agradecimiento. muchas veces, dijiste, no las alcanzamos. Muchas veces las rechazamos. La rechazamos. ¿Por qué? Vamos a la palabra. En Hebreo 12, el título de la mitad del capítulo en antes dice, los que rechazan la gracia de Dios. Amén. Amén. Entonces, mira lo que dice.
seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y dice después, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que la gracia es significado de fe, la fe es significado de salvación y la salvación es significado de amor. Por eso es que dice estar en paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá. Mirad. Oye, que no se pierda la gracia del Señor. Que no sea algo vano, por eso, que no se vuelva vacía esa gracia. Porque la gracia se puede rechazar y se puede perder. Yes. Y dice en Gálatas capítulo 5, verso 4, caer de la gracia. Yes. Pero yo no sé cuál es peor, bendito Dios. Pero fíjate, qué bueno que tocan ese punto. O rechazarla o caer de la gracia. Amén. Porque una vez que tú has tenido ese regalo, y lo has tenido y lo has palpado y lo has sentido y has visto el poder de Dios obrar en tu vida, amén, que tú te caigas de esa gracia que significa favor inmerecido, es mayor. Claro que es mayor. O sea, el rechazar la gracia y el caerte de la gracia de Dios son cosas muy letales que Dios quiere traer a tu vida. Decirte, ¿sabes qué? Cuidado en estas dos áreas. Cuidado con la resistencia. Sí. Porque eso es resistir. De una forma u otra, eso es resistir a lo que es de Dios. Amén. Y resistir a lo que es de Dios, el Señor sigue ahí, sigue ahí dando la vuelta, pero llega un punto en que hay que tener cuidado, porque si se resiste, se rechaza, se echa a un lado, ya lo tomas por nada, el Señor en algún momento te va a dejar. O sea, va a dejarte, porque, mira, Pablo mismo decía, uno que estaba pecando deliberadamente en la iglesia, o sea, era cristiano dentro de la iglesia, pero ya entonces él estaba tomando la gracia por nada, porque no lo estaba valorando, sino que constantemente pecaba, y dice que hizo una transgresión fuerte. ¿Y sabes qué le preguntaron? ¿Qué vamos a hacer con el tal? Y si nosotros hacemos eso aquí en la iglesia, a nosotros nos caen los 20, pero Pablo lo hizo. Pablo dijo, ¿sabes qué? Entrégaselo a Satanás. O sea, en otras palabras, déjalo. Deséchalo como hizo con Deséchalo, porque vamos a ver si él estando afuera, ya la gracia, la cobertura no está en él. Satanás lo va a bofetear, va a saber lo que es estar sin la gracia, sin la cobertura de Dios, a ver si de esa forma regresa o valora. Amén. Amén. Mira, porque hacemos un Dios, amén, amoroso, pero también Dios es fuego consumidor. Y imagínate que yo le dé un regalo a la pastora, mi esposa, y ella haga, ¿cómo yo me voy a sentir? Horrible. ¿Verdad? Claro. Por eso Pablo termina capítulo diciendo así, miren, escúchenme, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, de gracia, tengamos gratitud, dice Pablo, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aleluya. Y mira cómo termina, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. O sea que llegaste a un punto. sean agradables, oye, hemos abusado de la gracia. Oye, hemos caído a la Sus misericordias son muchas, sí. Y cada mañana sus misericordias son nuevas. Pero no por eso vamos a decir, no, porque no Dios es una también licencia, no es una licencia. Hay un límite, y el Señor tiene un límite porque Él es santo. Y lo que quiere es que el pueblo se santifique. Lo que quiere es que nosotros obtengamos, amén. La salvación y la entrada a su reino, al cielo. ¿Tú sabes lo que es eso? Porque la gracia no es solamente aquí. La gracia es que cuando nosotros partamos, nosotros ¿para dónde vamos? Hay una eternidad que nos espera. Y lo más lindo, quiero aclarar algo, ¿verdad? Hay una eternidad que nos espera, pero también hay un infierno que si no recibimos esa gracia, podemos parar en ese infierno, ¿verdad? Las dos son eternidad. Las dos son eternidad. Y quiero traer un poco lo que es la historia de la mujer sirofenicia. Dice que esta mujer tenía una hija que estaba endemoniada. Y dice la palabra del Señor, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos dejan debajo de la mesa, comen las migajas de los hijos. Mira, ella tenía una hija que estaba endemoniada en la casa. Pero lo más bonito es que ella dijo,
mi acto de fe provocará que Jesucristo se mueva en misericordia Amén. y en Ella fue en gracia. busca de eso. Y realmente ese acto que ella hizo, yo sé Santo. que son las migajas de los hijos. O sea, que en otras palabras, Amén. esto era para el pueblo de Israel, esto no era Amén. para nosotros los gentiles. Eso es así. Pero ella entendió algo, dijo, yo sé que esto es para el pueblo de Israel, pero aún las migajas del pueblo de Israel, yo voy a coger para que mi hija sea libertada. Amén. Y entonces la gracia liberta. Yo me Amén. conformo con lo que cae de la mesa. Yo me conformo con lo que sobra. No hay Con lo problema. poquito. No hay problema. Porque yo sé que con lo poquito Dios hace mucho. Aparte O de sea, la gracia, que es la salvación, Qué a través de problema. la gracia recibimos muchas más Claro regalos, que sí. Estamos muchas más tocando puntos bendiciones. Eso es pequeños, así. porque Amén. realmente estos son, yo creo que es algo básico que estamos trayendo, Y poderoso mencionaste Dios. algo Ay, bien, santo. bien poderoso, porque no solamente nosotros no éramos aptos para recibir la salvación por cuanto somos pecadores, sino porque no éramos judíos. Yes. O sea, doblemente se nos da Exacto. una oportunidad porque Exacto. no éramos judíos, somos gentiles, más somos pecadores. Y Dios en su gracia, en su misericordia, en su amor. Por eso es que Pablo dice estas cosas. Pablo dice, oye, ustedes tienen que ser agradecidos, porque Dios es amor. Pero llega un momento en que Dios dice, está bueno. me gusta la fe de esta mujer. Porque ahí es donde la palabra literalmente dice, no es con una fe grande. Amén. Con una fe como un granito de mostaza. O sea, Yes. mira, la migaja, ¿tú sabes lo que son migajas? Lo que cae en el suelo, migajas, que a cada rato yo las estoy recogiendo porque a veces cuando uno come caen al Ajá. suelo. Amén. Es poquito. Para Algo- lo que era abundante para el pueblo de Israel, lo que cayó es poquito. Pero ella creyó en ese poquito. Ella creyó en esa semillita. Ella dijo, no hay problema. Pues ahí literalmente viene la palabra a cumplirse como un granito de mostaza. Mostaza. O sea, Amén. tu fe no tiene que ser grande, solamente Yes. cree. Cree. Amén. Cree. Cree. Y ante En ante el escenario que tú encuentres, es mejor dar una mejor respuesta independientemente del escenario que te encuentres, porque ella dio una respuesta y esto provocó en Dios, en Jesucristo, la misericordia. Amén. ¿Me entiendes? Y consigo la liberación de su hija. O sea, mira qué bonito es cuando nosotros respondemos de la manera correcta ante Dios. Ok, ella estaba hablando con Jesucristo y ella dice, no, pero es que mi hija necesita liberación. No, ella se fue y se humilló. ¿Me entiendes? Ella se fue hasta lo más bajo y ella dice, yo reconozco que no merezco esto, pero aún esto poquito, si pudieras, como que si Es pudieras suficiente hacer para algo mover a Dios. con Amén. esto pequeño. Sí, Señor. Para muchos es insignificante, para muchos es poco, pero para mí es algo grande. Y déjame decirte, mira, la gente ve hoy en día la sanidad porque sí hay muchas enfermedades, hay muchas cosas que están pasando alrededor de nosotros que quieren obtener esa sanidad, a lo mejor física, quieren obtener esos beneficios de parte del Señor, no hay problema. Pero la mayoría de los milagros que Dios utilizó, o sea, que Dios hizo, ¿ok? Lo primero que le preguntara es, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser No le salvo? decía, ¿quieres ser sano? Y ¿Quieres le ser decía, salvo? y por tu fe te Eres has salvo. salvado. Amén. O sea, a Dios, o sea, el Señor le preocupa más que tú aceptes la salvación que la sanidad. No es que Dios no sane, todavía Dios sana. Claro que todavía sí. Dios pero Dios quiere, hay algo mayor. Su prioridad. Porque Él sabía a lo que Él iba. Él iba a morir por los pecados. O sea, Yes. Él primero decía, la salvación te la voy a garantizar. Entonces luego viene Amén. lo otro. Mira, y es Vino que- lo otro, vino la sanidad, pero Yes. la salvación fue primero. La salvación fue Amén. primero. Eso es Sí, amén. Señor. Es que me encanta el concepto de la gracia porque pensamos que la gracia simplemente se basa en lo cerramos simplemente en ciertas palabras, pero la gracia implica liberación, la gracia Todo. implica Liber- justificación, libertad, sí. la gracia Justificación. implica misericordia, Yes. también Eso es como así. fuego Eso es así. consumidor, porque Yes. obviamente no Dios no dejó de hablar, mira, Él fue a manifestar su gracia, pero no dejó de hablar con autoridad en el Su momento poder. que Amén. tenía Eso que es así. hablar autoridad a los principales de la sinagoga, a los ancianos, a los sacerdotes que se encontraban ahí, aún los fariseos. Amén. Así que me llama la atención algo muy importante que dice en 2 de Pedro capítulo 3 verso 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Amén. Dice, ¿verdad? En la carta de Pedro. Pero ¿cómo podemos crecer en esa gracia salvadora? ¿Verdad? Y es lo más lindo que me encanta porque Él quiere que tú alcances, una vez obtenida esa gracia, ¿verdad? Porque, ok, estamos hablando de que existe una gracia, pero ¿cómo yo... si alcanzó la gracia, ¿cómo yo puedo crecer en esa gracia? Amén. Hay Es que la ser clave. diferente. Claro que sí. Hay que cambiar. Hay Amén. que cambiar. No podemos Porque- seguir siendo iguales. Porque cuando Jesucristo vino, amén, a establecer este don de la gracia, el reino de De su la gracia como reino. estábamos Amén. hablando, una de las historias que más simboliza esto que estamos hablando es la mujer adúltera. Amén. La mujer adúltera, bajo la ley, tenía que ser apedreada. Sí. No había de otra. Y estaba en todo su derecho, independientemente cuál sean las intenciones de aquellos fariseos, estaba en todo derecho a seguir la ley de Moisés, que Eso tenía es que así. ser Amén. apedreada. Eso es así. Y ahí fue uno de los momentos en que Jesucristo mostró la gracia, el perdón por nuestros pecados. Pero ¿qué pasa? Sabemos la historia. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos en su conciencia arrojaron las piedras y se fueron. Le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno quedó. Amén. Pero lo dejó ahí Jesucristo. No. O sea, la gracia no se queda ahí. No. Ok, nos perdonó nuestro Tengo pecado, que pues estoy bien. crecer. ¿Cómo Le dice, crezco? oye, vete y Pero no peques más. Eso es así. Vete y no, no peques peques más. más. O sea, no porque obtengamos la gracia, así. vamos a seguir haciendo lo que nos da la Tenemos- gana. no tenemos Jesucristo licencia. fue claro, ok. En otras palabras, te saqué de esta. Pero está ahora bueno. depende de ti. ¿Sabes qué? Ahora trabaja depende en de ti. eso. Ahora No trabaja peques en más. eso. Entonces, Ahora crece. se nos Eso olvida es así. esto y hay lamentablemente hay mucha gente allá afuera en el mundo que porque Dios perdona y la misericordia del Señor es son así. nuevas todos los días, como decía la pastora, pues dice, no, pues todavía yo tengo Abusan break. de la gracia. Pero no, porque Jesucristo fue claro y no se lo dijo allá nada más un sinnúmero de personas. Cuando los libertó, cuando los Eso es sanó, así. decía, no peques No más. peques más. En otras palabras, te alcanzó la gracia, cambia. Ahora cambia. Transfórmate. Pero es que es una nueva, Yes. se supone que entonces ahí viene el concepto de la nueva criatura. Criatura. O sea, Nacer de nuevo. No naciste de puede nuevo. andar con las mismas viejas vestiduras que andabas en el mundo. Tiene que haber una Claro, transformación. tiene que haber una transformación. O sea, estabas muerto, como tú dijiste ahorita, estabas muerto. Ahora Dios te trajo vida. So, al nacer de nuevo, tú no vas a ser la misma persona de ayer. Es como las personas que tienen unas experiencias que por poco mueren. ¿Qué es lo primero que dicen? Hoy nací de Nací nuevo de hoy. nuevo. Entonces, pues, como Ya no que es igual, Dios ya no nos es dio una igual, oportunidad. eso me dio una provoca oportunidad. algo. Pues Yes. así vida. mismo somos Eso- nosotros o sea cuando que- somos rescatados del Yes, pecado. o sea Nací que de yo nuevo. tengo que Nací de nuevo. fortalecer mi gracia, Claro. la gracia de Dios. ¿Cómo yo la fortalezco en Dios, obviamente, verdad? Alcanzando la estatura del varón perfecto, dejando lo superficial y irme a lo profundo, de crecer en la sumisión y en la obediencia de Cristo Jesús. Eso O es así. sea, una vez, estamos hablando el alcance de su gracia, pero una vez que ya me alcanzó la gracia, yo tengo que dejar de pecar. Definitivo. Una vez que me alcanzó la gracia, yo tengo que vivir en sumisión y en obediencia a Eso es Cristo. así. Una vez que me alcanzó la gracia, yo tengo que alcanzar la estatura del varón Amén. perfecto. Una vez que me alcanzó la gracia, yo tengo que fortalecer mis debilidades. Y tengo que empezar a aprender, porque es como un bebé. Está empezando entonces Amén. gatear, caminar, correr. Pero por eso es que decía, estamos nosotros todavía en la leche, están aprendiendo. Pero qué difícil es ver unas personas que estuvieron en vianda y entonces, y el mismo Pablo dijo, y tener que volver entonces otra vez a enseñarle a ustedes el principio de todo. Lo Porque básico. tuvieron que, porque el principio de todo es saber entonces sujetarse, someterse, crecer, Sí, aprender. aprender. Entonces, cuando ya Pablo vio que tenían que regresar para atrás, hello. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué van a regresar? Ahí hay un No tema. entiendo. ¿Por ¿Por qué qué hay te que estás regresar quedando para enano? atrás? Muchacho. Mira, Amén. ¿Por qué te estás, no, ¿Por qué te estás quedando por qué te estás enano? quedando en la estatura sea- que Dios no quiere que te quede? Amén. Que Dios quiere que tú crezcas. hablamos que la gracia se puede rechazar. Yes. Pero Aleluya. según escuchando a la pastora y a la hermana Andel ahora mismo, podemos entender que la gracia también se nos puede olvidar. Yes. ¿Por qué Claro. digo que se nos puede olvidar? Porque se nos olvida, pero esto se ve muchas Eso es así. veces, que fuimos perdonados de unos pecados Eso es que así. eran de muerte. Yes. Entonces vemos a un hermano, vemos a una persona y decimos, ay, pero mira en qué condición está. Sí.
¿Se te olvida de la gracia? ¿De dónde? ¿Se te olvidó de dónde Dios te ¿De sacó? dónde me sacó? ¿Se te Sí. olvidó que una vez tú eras Eso es así cierto. como Él? Sí. Entonces, creamos esta burbuja de que somos llenos de gracia, que estamos salvos. Pero, amado hermano, una vez tú no estabas salvo. Amén. O sea, no se te puede olvidar que la misma gracia que te otorgó a ti, la misma gracia que tú Amén. aceptaste, cualquier otro la puede aceptar. No se te puede y olvidar cambiar. tu comienzo. No, o que tenemos el conocimiento mayor, pero otros que hay que también entender que a mí también Dios me procesó, que a mí Amén. también Dios trabajó Que es conmigo, necesario. que es necesario. Y eso no se nos puede olvidar. No se nos puede No se nos olvidar. puede Hay- olvidar. eso es Porque cierto. hay muchas personas, y es lamentable, muchas personas que han dejado el evangelio, que se han apartado de los caminos del Señor porque se le olvidó la gracia. Se le olvidó la Porque gracia. no pueden lidiar con personas que todavía están trabajando para obtener esa gracia. Y muchos las recibimos rápido. Amén. Muchos, la gracia es manifiesta en nosotros y somos obras vivas de lo que Dios ha hecho con nosotros, pero a otras personas le toma tiempo. Amén. Y no Y se que- nos puede olvidar que eso es por gracia. Amén. Dios conoce, porque eso sí que, eso es algo que Amén. Dios conoce hasta qué punto la persona realmente está sometiéndose Amén. a Él. Amén. Conoce cuánto está tratando. Amén. Amén. Entonces, esa parte tener de cuidado. Dios, hay que tener cuidado, porque esa parte le toca a Dios, Amén. no al hombre. Amén. Mira, te lo digo por una experiencia. Yo creo que lo dije un episodio que me tocó con la hermana Deli. Cuando yo empecé en los caminos, yo estaba tan agradecida de que esa gracia me alcanzara. Ustedes no saben cómo yo estaba. Yo estaba que yo miraba, bueno, para todos lados, yo nada más decía, Señor, gracias, porque realmente yo sé de dónde Dios me sacó. Y yo realmente a mis ojos, a mí, mirándome, yo iría. Definitivamente yo no iba a tener esa salvación. Amén. Porque pues yo misma no me perdonaba. Amén. De muchas cosas que Amén. pues pasaron en mi vida que yo misma no me perdonaba. Que yo supiera que Dios me perdonó a mí, eso para mí fue algo grande. Pues, ¿qué pasa? En mi proceso, la que me llevó a los caminos tuvo una duda. Y al tiempo ella me lo deja saber y me dice, mira, cuando pasó el tiempo, yo te miraba y como yo no veía como yo te quería ver. O sea, yo estoy hablando no solamente lo físico, estoy hablando también adentro, mi acción y todo, pero se le olvidó a ella el trabajo que Dios tuvo con ella y que yo estaba en el proceso, yo estaba todavía en la formación. En la Ahora ella me formación. ve y dice, ahora entiendo. Amén. Amén. Porque hay que darle también, primeramente hay promesa. Yes. Y cuando hay un llamado, Dios va a hacer lo que sea, va a trabajar, mira, te va a hacer, mira, así como le hizo al barro, te va a hacer Sí. como sea, con tal de lograr formar, y obviamente el propósito de Dios se cumpla, pero formar esa persona. Amén. Lo más que me gusta es que la gracia alcanza. La gracia alcanza a personas que a lo mejor pensamos que no. Pero, ahora digo yo, no es tan bien para decirle, pues me va a alcanzar el Señor. Yo no me voy a poner la mano de Dios para que Dios no trabaje conmigo. Porque también esa es la excusa de muchos. No, el Señor está trabajando conmigo, pero se quedan 10 años. Amén. Yes. Y entonces Dios está todavía. Amén. No, pero ahí no es que Dios esté tomando No, su ya tú tiempo. te Ahí- estás Tú rehusando te estás rehusando a- al cambio. Sí, te estás tú- rehusando. exactamente, porque eso también pasa. Por eso Sí. es que vemos que unos van creciendo y van alcanzando y otros se quedan como Sí. 10, 15 años y todavía no se ha visto el fruto. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Pues no es el Decidieron Señor. quedarse enanos. Decidieron quedarse enanos. Que Definitivamente. decidieron quedarse enanos. Y lo más que me llama la atención, y quiero aclarar algo, una vez que alcanzamos la gracia, ¿verdad? Queremos decir y aclarar algo. Realmente la gracia, todavía nosotros estamos trabajando en la gracia. Esto no se deja de trabajar en la gracia, Se porque la tiene. gracia significa salvación, favor y merecido. O sea, todavía yo estoy en ese favor y merecido. Eso es así. Si yo me aparto de Dios, créeme, esa gracia, Eso es así. o sea, todavía estamos trabajando base a esa gracia hasta que Cristo Y la venga. seguimos trabajando. Y la de que seguimos Cristo trabajando. venga. La- Porque Sí. por eso es que nunca vamos a hacer lo suficiente para con nuestra propia obra ganar la salvación. Yes. Porque es que la salvación no se gana con obra. La salvación no se compra con dinero. La salvación es gratuita, Gratuita. pero hay que hacer algo. Hay que mantenerse buscando la perfección del Amén. Señor. Amén. Diariamente no podemos, Pablo mismo lo decía en sus tiempos finales, no pretendo haberlo alcanzado todo. Amén. Yo prosigo, yo continúo haciendo lo que estoy haciendo, Ajá. independientemente de lo que yo he hecho en toda mi carrera. Amén. Todavía en sus tiempos finales, Pablo decía, yo no pretendo todavía haber alcanzado esto que estoy luchando. Y si mira que él Pablo hizo. decía eso, Y mira que él hizo. ¿Quiénes Sí, somos exacto. nosotros para, Incluso para- dijo, llevo las marcas de Cristo. O sea, Eso es hello. así. entonces, ¿quiénes somos nosotros para creer ya
Que lo hemos alcanzado. Que ya la hemos alcanzado. Todavía estamos Es que trabajando. yo pienso que es importante entender que la gracia va acompañado de la humillación. Porque Claro cuando que sí. tú vives en humillación, y no tan solo en humillación, algo que se vea físico, En más bien agradecimiento. que sea también en la humildad de tu corazón, ahí entendemos que la gracia simplemente fue un regalo. Amén. La gracia Inmerecido. fue Amén. un regalo inmerecido. Entonces ahí podemos entender a plenitud que constantemente yo tengo que vivir humillado y humilde, porque eso fue un regalo que yo no me merecía. Y que si ese regalo no lo cuidamos Amén. y no seguimos trabajando, mañana quién sabe si yo descuido esa salvación, yo caigo de la gracia. Entonces por eso es que digo que tenemos que trabajar todos los días por esto, por mantenerla. No es porque ya la obtuvimos, es un regalo, ya la tenemos. Ahora es mantenerla. Amén. Y mantener algo es cuestión de ¿qué? De trabajo, de obediencia, de sacrificio, sometimiento, porque no dependemos de nosotros, porque si yo dependo de mi esposo o yo dependo de mí misma, yo voy a fracasar. Amén. Esto es depender de Dios. Y el entender eso es que estoy agradecida con mi Dios y tengo que depender en que Él me va a ayudar a mantenerla. Amén. Porque me la dio, me dio esa salvación, pues yo necesito estar agarrada del Señor para yo mantenerla. Porque si yo no estoy agarrada de Dios, mañana créeme que va a pasar algo. Y voy a descuidarla y voy a caer de ella. Entonces ya la descuidé. Y entonces, ¿cómo hemos de descuidar una salvación tan grande? Y yo Cuídala con entiendo, temor. ¿verdad? El tema de esta noche es Amén. el alcance de su gracia. ¿Qué nosotros podemos hacer para predicarle o hablarle a nuestra familia, a nuestros allegados, a aquellos que no le sirven al Señor? ¿Cómo nosotros le podemos decir? El alcance no está muy lejos. Amén. La gracia no está muy lejos. La gracia está acá, al alcance de cada uno de nosotros, Eso es amén. aquel que quiera tomarla. Aleluya. Amén. Que muchas personas dicen, no estoy preparado, no sé cómo, no. Usted agarre esa gracia, agarre ese regalo, sea agradecido, viva agradecido Eso es así. del sacrificio que Bien, Dios yes. pasó, amén, de dar a su hijo unigénito, amén. Y no hagamos ese sacrificio algo más, no hagamos ese sacrificio algo en vano. Y no quiero decirle en vano porque no es en vano. El sacrificio del Señor no es en vano porque van a haber miles de personas, si no millones, Jamás. que han de salvarse. Amén. Pero si usted, amén, descuida eso y no le presta atención, usted está tomando eso como algo más y no podemos hacerlo. No podemos Pero hacerlo. tenemos que Es decir a muy la persona importante. que está a nuestro alcance, Sí, que que no está tan podemos lejos. alcanzar esa salvación y que esa salvación está accesible a Que es nosotros. personal. Amén. Sí. Está accesible. Porque- Y no ha caducado. No, si hay algo que el Señor vino a hacer es eso también. En el Viejo Testamento no era nada personal. Tenías que ir a un sacerdote, tenías que haber expiación de pecado, un sinnúmero de ritos, o sea, de ¿verdad? Que tenían que hacer para obtener, ¿verdad? Un perdón. Pero hoy en día, Cristo murió para que tú y yo tuviéramos a Él Acceso personalmente directo. acceso directo, Eso es amén. para poder recibir el perdón de pecado, o Qué sea, hermoso. la salvación. Sí. El arrepentimiento es una cosa que tiene que estar. Amén. Y para concluir, ¿verdad? Ya sabemos que la gracia es un favor inmerecido. Y concluimos con esto, ¿verdad? Estamos más que seguros, ¿verdad? Que si no aceptamos la gracia, estamos rehusando de ella. Amén. Que podemos caer de la gracia, pero que también la gracia se manifiesta, ¿verdad? En una expresión de amor hacia la humanidad y de Amén. misericordia de Dios hacia Sí, la vida Señor. de nosotros. Así que, ¿verdad? Yo creo que, ¿verdad? Ha sido un excelente episodio el día de hoy, el alcance de su gracia. Así que, ¿verdad? Quiero, ¿verdad? Darle las gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Por darnos esta oportunidad de exponer este mensaje el día de hoy. Sabemos que la serie que estamos tocando es ¿por qué alcanzamos salvación? Así que no se pierda el próximo episodio, el Amén. cual Sí, será Señor. el tema salvación a través de Jesús y estará bastante interesante. Así que, ¿verdad? Síguenos en nuestras páginas Amén. de Sí, Señor. Facebook,
entregados a la Gran Comisión, y ya también en nuestra página de YouTube, Iglesia IPDC, Iglesia Puerta del Cielo. Así que no te lo pierdas y síguenos en nuestra página, en nuestras páginas, Amén. en nuestras Sí, redes Señor. sociales. Así que nada, te hacemos invitación a que juntamente con nosotros te goces en esta serie llamada ¿Por qué alcanzamos salvación? Dios le Amén. bendiga. Dios Amén, les bendiga. Sigan adelante.